El día de hoy quiero conversar acerca de un episodio que ocurrió en la aeronáutica el año 1999, y esto tiene relación con la familia conocida en Estados Unidos, ¿cierto? La familia Kennedy. Todos conocemos al expresidente Kennedy, ¿cierto? Que fue abatido mientras ejercía el cargo, y imágenes, ¿cierto?, siempre conmovedoras cuando pasó el carro fúnebre y está su pequeño hijo, ¿cierto?, de menos de 3 años, con un gamulán chiquitito haciendo el saludo de honores al pasar, ¿cierto?, el carro fúnebre de su padre. Ahora, este joven creció, se transformó en John F. Kennedy Jr., una figura mediática en Estados Unidos, con potencial de llegar a ser el presidente de la República, puesto que era conocido, su padre había sido conocido, era un hombre de negocios. Poco antes del accidente que vamos a conversar, él había lanzado una revista, George, y se estaba dedicando a los negocios. Políticamente tenía futuro, era un hombre que le iba bien en la mayoría de las cosas que hacía, o tenía una vida aparentemente de felicidad ante las cámaras. Con su esposa eran constantemente fotografiados y seguidos por las calles, paparazziados, no sé si es una palabra, pero los paparazzi lo seguían. Pero el viernes 16 de julio de 1999, este hombre tenía un evento familiar en una isla cerca de New York, donde él vivía, donde él creció, y que era propiedad de él, y él poseía un avión privado y que había tomado algunos cursos de vuelo. Entonces él decidió asistir por su propia cuenta de pilotear esta nave, y él decidió que el vuelo fuera a las 6 de la tarde, bajó un reporte de las condiciones climáticas por internet, lo imprimió, y a las 6 de la tarde, pero como en toda ciudad grande, como Nueva York o Santiago, los viernes en la tarde hay congestión, hay problemas de última hora, hay tacos, y la señora de John F. Kennedy Jr. No llegó a la cita con su marido, ¿cierto? Iba también su hermana, o sea, la cuñada de este caballero, y llegaron tarde 2 horas a la hora que tenía programada para despegar. O sea, ya no eran las 6 de la tarde, sino que este paseo familiar a la isla, asistir a este matrimonio, se retrasó hasta las 20 horas. Entonces, este avión que despegó desde Nueva York perdió su localización por los radares a escasos 10 minutos de llegar al aeropuerto donde estaba programado que llegara. Se buscaron los rastros y restos de esta aeronave, y también los cuerpos. Él, al ser un personaje de los Estados Unidos y un personaje social y político, se hizo una búsqueda, y también, una vez que ya se encontraron los restos de la aeronave y se encontraron los cuerpos, una investigación exhaustiva de los motivos de que se haya extraviado esta aeronave. Esto porque, al ser un político, podría haber sido víctima de un atentado y muchas otras cosas. Se analizaron los instrumentos, los cuales no se encontró falla en los instrumentos de la aeronave. Se hizo una investigación exhaustiva del combustible. La aeronave tenía combustible, y el plan de vuelo indicaba que tenía combustible para poder llegar hasta donde fue. Los mandos también, los cables, la parte mecánica del avión estaban funcionando. Se hizo una reconstrucción de esta aeronave y se probaron los cables
y mecánicamente todavía funcionaba muy bien. Entonces lo que la investigación arrojó es que ese día a las 18 horas, cuando John F. Kennedy Jr. revisó las condiciones del tiempo, estas condiciones eran buenas y eran óptimas para un vuelo visual al cual John F. Kennedy Jr. estaba entrenado para hacerlo. Un vuelo visual se refiere a un vuelo mirando, como lo hacemos cada uno de nosotros que conducimos un vehículo, ¿cierto? Mirando por los espejos, mirando por el parabrisas y siguiendo las condiciones del clima, si es que está lloviendo. Me recuerdo cuando íbamos para el campamento, ¿cierto? El día que íbamos para allá llovió de tal manera que yo nunca lo había vivido siendo sureño, que tuvimos que parar a un costado a esperar que parara la lluvia porque llovió con granizo, una cosa, pero eso uno lo ve visualmente, eso es un vuelo visual. Y John F. Kennedy Jr. estaba capacitado para realizar un vuelo visual, siguiendo las condiciones del tiempo. Pero el retraso de la hora de partida y el cambio, o sea, el retraso de la hora de partida significó dos cosas. Uno, que el sol se pusiera y ya el vuelo no se hiciera completamente de día, y también las condiciones climáticas cambiaron notoriamente aquel día. De pasar de un día apto para un vuelo visual, cambiaron a un día de día brumoso con niebla que no se podía ver visualmente. Comenzó a aparecer neblina. Entonces, mientras este caballero voló por la parte continental, donde él pudo haber visto, ¿cierto?, las luces de Nueva York, que le sirvieron de guía, una de las ciudades más grandes del mundo, donde hay una gran cantidad de luces, le sirvió de guía para orientarse durante este viaje, pero al llegar a la parte que tenía que cruzar, parte del mar, donde ya se perdieron las luces, comenzó a perder las condiciones favorables que le servían a él para esta navegación visual. Entonces vamos a hacer una recapitulación de algunos factores. Era un piloto con presión, lo que yo dije anteriormente de que había recientemente lanzado su revista, le estaba trayendo presión económica porque una revista tiene que funcionar, es un trabajo nuevo que tiene que hacer trabajar, tiene que hacer que todo esto fluya con la publicidad. No sé de qué manera trabajan las revistas, pero era una nueva inversión que él estaba haciendo y tenía ahí una presión. También, a pesar de que ya estaba dado de alta, tenía una lesión en el tobillo que le provocaba cierto dolor. De hecho, algunos testigos afirman haberlo visto llegar con muletas al aeropuerto antes de abordar este avión. Y ustedes, bueno, yo no sabía antes de esta investigación que hice para el mensaje que los aviones, gran parte del viaje se maneja con los pies, con los tobillos hacia adelante y hacia abajo. La parte aérea se maneja con el mando, pero en tierra y todo eso hay que manejar gran cantidad, se hace un harto esfuerzo con los tobillos. Ahora, con niebla se pierde. Cuando él iba viajando en una condición visualmente adecuada para su instrucción, él podía orientarse visualmente, pero con la niebla se pierde lo que está arriba y lo que está abajo, y las condiciones que uno se puede creer que es lo que está bien, para decirlo. A ver, lo voy a decir de otra manera. Cuando uno está mucho tiempo en una posición que no es completamente vertical, ¿cierto? El horizonte cambia de uno, el oído medio se puede llegar a acostumbrar y poder creer que la posición en que uno está es la posición horizontal. Y las sensaciones que uno tiene cuando va piloteando una nave, ¿cierto? Yo no he piloteado una nave, pero las que dicen los expertos, y que esto ha sido causa no de un accidente, sino de varios, es que los pilotos tienen que ser muy profesionales o tienen que tener mucha experiencia para poder discernir que lo que están sintiendo no es correcto y obedecer
como podríamos decir, a ciegas lo que los instrumentos nos están indicando. Dentro de un avión hay muchos instrumentos, estuve viendo algunos documentales, ¿cierto? Que hay uno que se denomina para aviones chicos, ¿cierto? Un six-pack, que son 6, que están puestos así como si pusieran un coso de cerveza, los 6 puestos, que son los fundamentales. Está el velocímetro vertical, pero hay 2 que se repiten que me llamaron la atención, que son una especie de giroscopio, o que podríamos decir algo que mide la horizontalidad del avión. ¿Y por qué se repite 2 veces? Porque hay uno que funciona con la electricidad del avión y hay otro que funciona con turbinas que el mismo aire del avión hace funcionar algo hidráulico, cosa de tener nuevamente este mismo instrumento en caso de que falle la electricidad. Es un instrumento que es muy importante dentro de la navegación, sobre todo aérea, este giroscopio. El giroscopio podríamos decir que es como... Voy a tomar un poco para que no se me derrame. Como un vaso de agua, no tuve la opción de conseguirme un giroscopio, pero esto es lo mejor que se me ocurrió, que cuando la aeronave gira, le está indicando la horizontalidad que está. El cambio, y eso a pesar de lo que uno pueda sentir. Entonces el avión gira para un lado, va hacia adelante y le indica la horizontalidad. Ahora, como les decía, uno tiene que ser un piloto, tener horas de experiencia, sobre todo en un vuelo no visual, para darse cuenta que el instrumento está diciendo lo que uno debe seguir y no dejarse llevar por los sentimientos o por lo que uno está sintiendo en ese momento. Como sentir de que voy bien y que a lo mejor el instrumento se echó a perder o no está funcionando del todo bien. Este fenómeno en la aeronáutica, que ha causado muchos accidentes, tiene por nombre la desorientación espacial. Podríamos decir que es un clásico dentro de los problemas que tienen los aviadores. Y esto concuerda con las últimas trayectorias registradas por las torres de control, ¿cierto?, de la aeronave de John F. Kennedy Jr., los últimos momentos donde se hicieron maniobras que no concuerdan con un piloto, movimientos bruscos hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo que dicen los expertos es que este piloto, ¿cierto?, veía sus instrumentos que le indicaban que no estaba en una posición horizontal, lo enderezaba y lo que él sentía le decía que estaba de lado, entonces lo volvía a la posición que él creía y se confundió entre lo que era y llegó un momento en que no supo si hacerle caso a esto o al instrumento o lo que estaba viendo, hasta que finalmente chocó contra el agua. Y las investigaciones arrojaron que cuando el avión amerizó, cuando hizo contacto con el agua, estaba bien técnicamente, los instrumentos todos funcionaban en perfectas condiciones, la radio, estaba todo. Entonces lo que provocó el accidente fue esta desorientación espacial. Yo el día de ayer navegué, ¿cierto?, desde aquí, desde el salón hasta la casa de uno de ustedes no sabía bien cómo llegar, entonces puse esto que usamos habitualmente, que don Jaime hablaba hace un par de semanas, el GPS, y la máquina me indicaba, ¿cierto?, que tenía que ir, el GPS tenía que ir por Vespucio, y en Vespucio yo tenía que tomar la Panamericana Sur. Yo sabía que ese era el recorrido porque me orienté espacialmente o no estaba perdido en cuanto a la geografía hacia dónde está el norte o hacia dónde está el sur, pero no sé las calles de Santiago, cómo tomar la ruta 5 Sur. Entonces, antes de llegar a la ruta 5 Sur, me hizo doblar a la derecha, luego a la derecha de nuevo y luego a la derecha. Entonces, yo me dije, me está devolviendo donde mismo, porque 3 veces doblar a la derecha voy a llegar de nuevo donde mismo. Pero ahí había un paso sobre nivel que me hizo cruzar por
por antes de la 5 Sur y aparecer en la 5 Sur al otro lado de Vespucio, camino que yo no conocía, pero a pesar de mi desorientación, me dejé guiar por el GPS. Entonces me dejé guiar por el instrumento, a pesar de que yo no confiaba en lo que él estaba haciendo. Debo reconocer que no es la primera vez que desconfío del aparato, y veces anteriores no lo he seguido y las consecuencias han sido estar metido en una calle sin salida o haberme retrasado 15 o 20 minutos del destino donde tenía que llegar. Eso es lo que ocurre cuando uno no tiene las habilidades suficientes o el conocimiento suficiente de un lugar. Supongamos en Temuco, no necesito de un GPS porque ubico las calles, pero acá en Santiago, donde no tengo el conocimiento de las calles, del sentido de las calles, tengo que usar un instrumento que me ayude en la navegación. Ahora, el propósito de este mensaje, de esta introducción, es de comparar este oficio de la aeronáutica, de la navegación, con el de nosotros, de nuestro quehacer cristiano. Nosotros como cristianos, todos, cual más, cual menos, ¿cierto? Tenemos nuestro plan de vuelo. Estamos acá, en un lugar específico, y tenemos como destino, tenemos como aeropuerto llegar a donde Dios diseñó que lleguemos a su reino, al reino de Dios. Y para eso, ¿cierto? Tenemos que utilizar nuestra expertise para hacerlo, pero también debemos adiestrarnos en saber utilizar estos instrumentos que Dios nos dejó para orientarnos en caso de que estemos desorientados espacialmente en algún transcurso, en algún momento de este quehacer. Yo sé que como a este oficio de aeronáutica podríamos sacar muchos paralelos, muchos mensajes, pero yo me quiero abocar al instrumento que yo entiendo que es el principal dentro del avión, que es el giroscopio, y este giroscopio que siempre debemos seguir a pesar de lo que nos diga nuestro sentimiento, nuestro raciocinio. Tenemos, como les decía, los aviones, al igual que Dios, nos dejó ciertos velocímetros, altímetros, dirección y velocidad vertical, coordinador, muchos, pero el día de hoy quiero poner por nombre, ¿cierto?, a la palabra de Dios, a su Biblia, como nuestro giroscopio en este andar cristiano. Y para eso voy a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, a Salmos 81, el versículo 12. Salmo 81, el versículo 12. Ese es el versículo que tengo anotado, pero voy a leer desde el versículo 11. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. O sea, quizás sí, mi pueblo no leyó los instrumentos. E Israel no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Y caminaron en sus propios consejos. Eso es lo que el hombre ha hecho podríamos decir, desde el Génesis. Andar en sus propios caminos. No escuchar la voz de Dios. No escuchar o no leer este instrumento que es nuestro giroscopio para poder navegar en este camino hacia el reino de Dios. Hay otra escritura que habla al respecto y que aparece 2 veces en Proverbios 14, el versículo 12, y para los que están tomando nota, aparece exactamente la misma escritura en Proverbios 16, el versículo 25. Yo voy a leer una. En Proverbios 12 o 14, el versículo 12, dice, y ustedes saben que cuando Dios repite algo es porque lo considera importante. Y en un par de páginas, ¿cierto?, se puede leer 2 veces la misma instrucción. Dice 14, el versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Cierto? Esto, uno pensar que va en un camino correcto. Dice,
pero el fin es camino de muerte. El hombre muchas veces puede desorientarse espacialmente, pensar que su raciocinio, sus nuevos conocimientos, su filosofía, su nueva tendencia, la nueva moda, es el camino derecho, es lo correcto. Pero Dios nos dice que el camino del hombre, cuando uno no se basa, cuando uno no vuelve a leer los instrumentos que Dios nos dejó, son caminos de muerte. Como le ocurrió lamentablemente a esta joven promesa, ¿cierto?, de la política norteamericana, que se guió por lo que él sentía más que por los instrumentos. Eso es una inexperiencia en cuanto a los gajes de la aeronáutica. Nosotros tenemos que ser pilotos experimentados en cuanto al andar cristiano. No debemos caer en lo que cayó este hombre. Nosotros vivimos en tiempos, don Germán lo dijo, lo anoté aquí, la frase que él dijo, el mundo sigue patrones equivocados. Yo tengo una cita que es en Daniel, el versículo 12, para hablar un poco de cómo vive el hombre, cómo vivimos hoy en día con estos patrones equivocados. Voy a leer a partir del versículo 2. Aquí empieza con un poco de profecía, ¿cierto? Para alentarnos, para darnos ánimo, hacer entender lo que va a venir, el futuro. Dice el versículo 2 de Daniel 12, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hablándonos de lo que ha de venir, ¿cierto? Y concordando, porque la Biblia siempre concuerda lo que dice. El giroscopio no se equivoca. Concuerda con lo que dice en 1 Corintios 15, que todos serán resucitados. Aquí dice, unos serán resucitados para la vida y otros para vergüenza. Dice el versículo 3, dándonos, ¿cierto?, un poco de propósito para esta vida, el propósito de Dios, que se repite a lo largo de su Biblia, se repite una vez más acá, dice, los entendidos, los que resuciten para la vida, resplandecerán con el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hablándonos de esto, de compartir la eterna perpetuidad con Dios, ser partícipes de esta familia que Dios nos ha invitado a ser parte, a ingresar a su reino. Aquí hablándonos de este propósito de Dios que se repite desde el Génesis hasta Apocalipsis. Siempre el mismo mensaje. El hombre destinado a compartir la eternidad con Dios. Y el versículo 3, que es el que voy a tomar un poco más de tiempo, acá dice, los entendidos resplandecerán. No, el versículo 3 ya lo había leído. El versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo puse aquí dentro de mis notas, ¿cierto? Mucha desorientación espacial, mucha información entrando por nuestras mentes, por nuestras vidas, por nuestros caminos. Conocemos nuevas filosofías, entra nueva ciencia, nuevos conocimientos, como dije anteriormente, ¿cierto? Nuevas tendencias, nuevas estadísticas. Y el conocimiento se empieza a aumentar. Tengo entendido, ¿cierto?, que el conocimiento se duplica a la mitad del tiempo que lo hacía. ¿Cómo así, cierto? Hasta el año, no tengo entendido el tiempo, pero llegó un momento en que el conocimiento se duplicó en 20 años. Luego, en el año 2000, el conocimiento se duplicó en 10 años. Luego, el 2005, en 5 años, se volvió a duplicar el conocimiento. Y así el tiempo que transcurre en duplicarse el conocimiento que tiene la humanidad hoy en día, solamente toma la mitad del tiempo. Es decir, como dice Daniel, como profetizó Daniel acá, la ciencia aumentará. Y entra mucha información. Y ya no solamente uno puede trabajar en lo que uno cree. Yo puse acá también, hoy en día actualmente, yo conozco 2 herramientas que sirven para hacer colaboraciones. Una es Google Docs, ¿cierto? Que uno puede trabajar
trabajos en grupo, ¿cierto? Yo estoy en Temuco, trabajo con otra persona en Canadá y otra persona en Australia, y podemos estar ambos editando el mismo documento y haciendo aportes. Entonces, el conocimiento de Canadá, de Australia y de aquí de Temuco, se empieza, ya las barreras de tiempo, o sea, de distancia, ya no son un obstáculo para que la ciencia aumente, para que el conocimiento aumente, para que lo que nosotros sabemos. También conozco otra herramienta que es el Prezi, que son presentaciones que está desplazando un poco, ¿cierto?, al PowerPoint para hacer presentaciones. Entonces, que uno hace colaboraciones. Entonces ya no solamente una persona aumenta su ciencia con sus investigaciones propias, sino existen colaboraciones. Y también puse acá lo que ocurre hoy en día, es que también las escuelas de lenguaje se han proliferado por el mundo, ¿cierto? Aquí en Chile varias personas estuve antes de los servicios viendo cómo podían hablar con nuestras visitas, con Martin y su esposa en inglés, porque hay varias personas que ya saben inglés. El inglés ya no les es una barrera para poder adquirir más conocimiento. Y hay nuevas escuelas, ¿cierto? Inglés técnico, hay personas que saben un inglés técnico en cuanto a lo que ellos saben y se puede manejar y su ciencia aumenta. Y también existe la traducción instantánea. Y eso uno puede leer una página en internet y hoy en día, ¿cierto?, la traducción no es fidedigna, no hace los tiempos verbales adecuados, pero uno puede entender un documento que está escrito en chino, en alemán, lo podría llegar a entender sus puntos principales en otro idioma. Y yo tengo entendido que esto va a ir aumentando en tecnología y que va a llegar el momento en que uno va a tener traductores simultáneos. Creo que ya están en prueba, que una persona va a poder estar hablando en un idioma y otro escuchar inmediatamente en su idioma sin necesidad de un traductor. Yo creo que esto es el futuro que nos espera. Y esto ya una vez más es una barrera menos para que la ciencia aumente, para el conocimiento, para que nos llenemos de este conocimiento que el ser humano tiene. Y todo esto no es nada más ni nada menos que volver a los tiempos de la Biblia, que la Biblia nos indica en Babel, después del diluvio. Voy a ir a Génesis 11 para hablar de estos tiempos donde el conocimiento era uno, donde las personas se hicieron uno, ¿cierto? Y esto de hacerse uno no es que todos se transformaron en una persona, sino es que tenían un mismo propósito, que era desafiar a Dios, desafiar a Dios mediante su conocimiento, mediante su ciencia. Entonces en Génesis, aquí voy a leer en Génesis 11, el versículo 6, el Eterno dice: y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que la han empezado a hacer. Entonces Dios, ahí viene, ¿cierto?, que Dios separó al hombre de la tierra, creó estas distancias geográficas y también creó esta dificultad para que el hombre transmitiera sus conocimientos a través del lenguaje, que no tuvieran todos una misma lengua. Y esto porque el hombre con un conocimiento y con una obra se hizo uno para desafiar a Dios, para que la ciencia que ellos tenían como ser humano, su conocimiento y todo aquello, sentirse más grande que Dios. De hecho, una de las especulaciones que querían construir esta torre más alta, en caso de que hubiera un diluvio, ¿cierto? El diluvio no les afectara, entonces ahí, porque ellos habían vivido hace poco el diluvio, entonces construir una torre lo suficientemente alta para poder desafiar a Dios y que su diluvio no hiciera mal en el hombre. De hecho, quiero leer el versículo 3 porque es interesante lo que dice acá. Y dijeron unos a otros: hagamos ladrillo y cozámoslo a fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y hoy en día son elementos que se usan en la construcción. Han pasado cuántos años de aquello y la ciencia, ¿cierto?, que quizás les tomó poco tiempo llegar allá, hoy en día nos tomó
un poco más de tiempo, llegar hasta este momento, ¿cierto? Para otra vez coser el ladrillo y usarlo en vez de piedra y usar el asfalto en vez de la mezcla o las casas de barro que se hacían acá en Chile en la edad colonial. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces después del versículo 8, hablando acá, dice, y así los esparció el Eterno sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y comenzó, ¿cierto?, este peregrinar por el mundo con distintos tipos de lenguaje y esparcidos por la tierra. Esto es obra de Dios. Ahora, esto lo que hablé de Babel es para ubicarnos que esto no es algo nuevo y es hacia dónde estamos yendo. Y es que nuestro conocimiento, muchas veces nuestro conocimiento humano, nuestras nuevas tendencias, lo que aprendemos en el aula, ¿cierto? Los profesores que los admiramos mucho con sus teorías, sus teoremas y su nueva filosofía humana, son muchas veces causantes de nuestra desorientación espacial. Porque si uno no se vuelve a nuestro giroscopio bíblico, giroscopio que Dios nos dejó, nos podemos desorientar espacialmente. Quiero comentarles que hace un tiempo atrás, un año y medio, en Canal 13, vi un reportaje donde ellos son profesionales de transmitir, hacer reportajes, y hicieron un reportaje donde con música, ¿cierto? Una música adecuada para el reportaje, con imágenes emocionantes y con entrevistas que a uno le podían calar en nuestras emociones. Se mostraba la vida de un niño transgénero. Entonces se mostraba este reportaje de un niño que quería ser mujer y que usaba sus vestidos, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes tuvo la opción de verlo, y mostraban cómo vivía, cómo se sentía discriminado en su colegio y cómo uno podría llegar a compadecerlo de lo que él estaba sintiendo, de lo que los padres, el calvario que los padres estaban viviendo en una sociedad donde no se respetaba sus derechos o donde no se respetaba como él vivía. Y entonces si uno veía ese reportaje y uno se dejaba llevar por sus emociones, por lo que el reportaje entregaba, uno podría desorientarse espacialmente en cuanto a al propósito que Dios creó al hombre y a la mujer. Voy a ir a Génesis. En Génesis, en el capítulo, lo noté en otra hojita, Génesis me parece que es el capítulo 2. No, el capítulo 1, el versículo 27. Génesis, el primer libro de la Biblia. Mi Biblia tiene otros libros adelante, por eso es que me cuesta llegar. No, o sea, tiene otro, no es que no sepa que está en el primer libro de la Biblia. Génesis 1, el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, cuando uno ve ese reportaje emocionante, con luz tenue, en una hora que uno ya lo encuentra, ¿cierto?, con toda la trayectoria del día, que lo puede hacer pensar de otra manera, uno tiene que volver a su giroscopio espacial, a su giroscopio de navegación, y ver qué es lo que Dios dice al respecto. No es lo que nosotros pensamos, lo que la ciencia ha descubierto, ni lo que nosotros podemos razonar. Es qué es lo que Dios dice al respecto. Dios dice, varón y hembra los creó. Entonces los invito a cuidar. Durante el campamento de jóvenes vimos una película, no sé si algunos de ustedes lo han visto, se llama Intensamente. Es una película de monitos animados o una caricatura donde se habla acerca de las emociones. Las emociones, ¿cierto? Que está la ira,
el enojo, la ira es el enojo, ¿cierto? La tristeza, la felicidad, y conviven dentro del cerebro de esta niña que se llama Riley. Pero al final de cuentas, el mensaje que entendimos, ¿cierto?, es que todas las emociones sirven, uno las debe vivir, pero tiene que aprender a conocerlas y saber cómo funcionan. La ira, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. La ira sirve para darse cuenta que hay cosas que no están funcionando como deben ser, pero uno tiene que aprender a conocerlas y aprender a usarlas. Y muchas veces, ¿cierto?, estos sentimientos, estas sensaciones, uno tiene que aprender a conocer que nos pueden llevar a desorientarnos espacialmente del rumbo que nosotros tenemos, que es llegar horizontalmente, ¿cierto?, en una navegación buena hacia el reino de Dios. Esa es nuestra misión. Y volver a nuestro giroscopio, usar esta herramienta que Dios nos entregó. Hay muchas veces donde la Biblia, ¿cierto?, nos muestra acerca de esto, y voy a seguir con el tema de esto, de este reportaje que se emitió en Canal 13 en 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 9. También podemos ir ahí y leerlo de la Biblia y entender qué es lo que Dios dice al respecto. Aquí hablando de las personas que no entrarán al reino de Dios. Dice, no erréis, ni fornicarios, ¿cierto? Hoy en día se acepta, ¿cierto?, que las personas convivan antes de casarse. Eso no es lo que Dios dice. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eso es lo que la Biblia dice al respecto. Y no es lo que nosotros creamos, no es lo que la política diga, no es lo que las nuevas leyes estén promulgando, ¿cierto? Don Omar nos habló acerca de la nueva ley de género hace un par de semanas y nos dio un tips donde poder investigar un poco más. Yo también los quiero invitar a que lean de qué se trata esta ley, que no aparece en los periódicos, no aparece en la prensa, ¿cierto?, en los noticiarios, donde algunos han bromeado, ¿cierto?, conmigo, que si no le enseño a Pablito, a mi hijo, a jugar con las muñecas, podría ir preso. Y eso a lo mejor en un tiempo probable va a ser así, porque la ley establece de que uno tiene la obligatoriedad, uno va a estar obligado a enseñarle a su hijo de que puede ser hombre o puede ser mujer, que el niño tiene que decidir por lo que él quiere ser. Eso es lo que la ley chilena está diciendo. Pero nosotros, al ver la ley, al ver estos reportajes, tenemos que volver a nuestro giroscopio y volver a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios está diciendo al respecto? Hay muchas cosas que afectan nos nublan en este andar cristiano. Hace un par de semanas conversamos acerca de estas fiestas de fin de año, que a uno les puede parecer, ¿cierto?, que son una fiesta familiar, que están adorando a Dios, que se invoca el nombre de Dios, pero Jesucristo fue muy claro en Mateo 15, el versículo 9, y una vez más, cuando nos sintamos nublados por estas cosas que todo el mundo hace. En Mateo 15, el versículo 9, ir a nuestro giroscopio y ver qué es lo que Dios dice al respecto, no lo que nosotros creemos que es bueno. Porque voy a ir allá un momento, eso es lo que el hombre decidió en el huerto del Edén, creer lo que es bueno. Aquí en Mateo 15, el versículo 9, dice Jesucristo, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En vano honramos a Dios celebrando fiestas paganas que son mandamientos de hombre, o cualquier cosa que sea mandamiento de hombre. También lo dijo don Germán en su versículo, en su primer mensaje, dijo en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces estas son presiones fuertes. Sentir, ¿cierto?, los amigos celebrando la Navidad, a los amigos, compañeros de curso, creyendo en esto de la identidad de género, que el hombre es libre de decidir quién quiere ser. Nos podemos nublar. Nos podemos nublar si nos dejamos llevar por nuestro vuelo, solamente nuestro vuelo visual. Nosotros, voy a ir a Génesis, había dicho que iba a ir a Génesis, esto es el capítulo 3.
Génesis el capítulo 3, el versículo 6. Aquí, bueno, el relato del huerto del Edén lo conocen, lo hablé hace un mensaje atrás, pero quiero hablar específicamente de lo que dice el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, aquí lo está engañando la visión. Lo que ella vio que el árbol era bueno para comer. Después sigue, dice, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí, una vez más, ¿cierto? La Biblia mostrándonos que a veces lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros aprendemos, puede ser un factor importante para nuestra desorientación espacial en este navegar hacia el reino de Dios. Hay muchos factores que han hecho que el hombre pierda el horizonte de hacia dónde tiene que ir. Uno de ellos también puede ser el factor hambre. Hay personajes de la Biblia que han perdido este camino por el hambre. Vamos a ir a Génesis 25. Génesis 25, el versículo 27. Aquí hay un relato, ¿cierto?, que nos hace entender que a veces estas sensaciones que nosotros sentimos nos pueden incluso hacer perder nuestro horizonte de qué es lo importante, qué es lo primordial. Aquí a partir del versículo 27, el título de mi Biblia, ¿cierto?, viene con subtítulo, dice, Esaú vende su primogenitura. Y habla aquí que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa y hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en sus tiendas. Y aquí en el versículo 32, esta historia también la conocemos, ¿cierto? De que que Jacob guisó un potaje y que Esaú volvió con hambre y que Jacob, voy a leer aquí el versículo 32 y dice, el 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces Esaú pensó, meditó, el hambre lo hizo pensar, el hambre lo hizo desorientarse de acerca de qué era lo importante y dijo, he aquí yo voy a morir, ¿cierto? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué pues me servirá esta primogenitura? Y entonces Jacob después dice, y júramelo en este día, y le juró y le vendió su primogenitura. Nosotros entendemos, ¿cierto?, que estamos siendo llamados a este camino para ser los primogénitos en el reino de Dios, de ser los primeros resucitados en su reino para ayudar a Dios en establecer su gobierno acá en la tierra. Pues nos invitó Dios a ir a un gobierno en las nubes, ¿cierto? Jesucristo dijo que su gobierno va a volver a la tierra y el gobierno de Dios se va a establecer en la tierra. Y estamos invitados a ser los primogénitos del gobierno de Dios. Entonces, queremos vender nuestra primogenitura por sensaciones, por emociones que sintamos, por no volver a nuestro giroscopio, por no basarnos en lo que la palabra dice, por dejarnos llevar por sensaciones como el hambre, el sueño, el cansancio, el trabajo o el bienestar, y nos vamos a perder, a menospreciar la primogenitura, menospreciar el don, el regalo que Dios nos ha dado. Este es uno de los dones que Dios entregó. También Jonás, ¿cierto?, se nubló en cuanto a esto de su desorientación. Él, cegado por la historia de Jonás, la conocemos, ¿cierto?, que fue invitado a predicar a una de las ciudades, podríamos decir, enemigas del pueblo de Israel, como Nínive, y él no quería ir allá. Entonces su ira, su enojo, lo que él sentía, lo que él pensaba que era lo mejor, lo hizo tomar otro rumbo que el que Dios le estaba indicando. La Biblia tiene otros datos, o no datos, tiene otras historias que nos ayudan a entender
esto que Dios nos da, que las personas si no se orientan a través de lo que Dios dice, por su palabra, por lo que Dios dice, don Jaime nos dice siempre, ¿cierto? Dios es quien decide lo bueno o lo malo, no el ser humano, ¿cierto? Hay otro versículo en la Biblia que dice, engañoso es el corazón del hombre. Ni siquiera uno a veces sabe por qué está haciendo las cosas, cuál es la motivación final. Entonces a veces uno puede pensar que lo está haciendo con la mejor motivación, sin embargo, uno no se debe desorientar en cuanto a lo que Dios dice. Saúl cayó en semejante desorientación a él querer hacer las cosas a su manera. Vamos a ir ahí también a la Biblia, ¿cierto? Al primer rey de Israel, en 1 Samuel 15, don Germán también utilizó este versículo. En 1 Samuel, el versículo 15, el capítulo 15, y aquí en los primeros versículos se le encomienda la tarea a Saúl. El versículo 7 dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. Y dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno no quisieron destruir, mas lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces ellos decidieron, ¿cierto?, que algunas cosas se podían conservar y otras no destruir. Y luego en el versículo 13, más adelante, dice, y vino pues Samuel, ¿cierto? Como decía don Mario la semana pasada, ¿cierto? Tiene que haber un líder político y un líder religioso para que el líder político no tome las decisiones, alguien que le ponga el punto sobre la I. Y aquí Samuel le dice a Saúl, y Saúl le responde, bendito seas tú del Eterno. Yo he cumplido la palabra de Dios. Él estaba desorientado espacialmente. Él creía que iba en un horizonte, ¿cierto?, derechito, que él estaba haciendo las cosas bien. Y entonces le responde en el versículo 14 Samuel, le dice, y pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. O sea, yo he cumplido con lo que dice el Eterno. Dice, y bueno, ¿y qué es esto que vengo escuchando? La evidencia de que él estaba haciendo un vuelo que no era completamente horizontal. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas al Eterno tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, las intenciones aquí uno no las puede evaluar, porque las intenciones de él es lo que él está declarando acá, de que él quería sacrificarlas a Dios. Pero Dios no quería que uno decidiera qué era lo bueno o lo malo para Dios, que uno decidiera qué días hacer celebraciones a Dios o no, que uno decidiera si asistir o no asistir al servicio religioso. No, yo me puedo quedar en la casa escuchando la revista o leyendo la revista, ¿cierto? Escuchando, porque hay CD también que se puede escuchar la revista. Pero uno, decidir uno qué es lo que Dios dice. El mandamiento de Dios es congregarse, asistir a su reunión sábado a sábado, asistir el séptimo día de la semana. Ayer alguien me mandó, ¿cierto?, podríamos decir un lettering, me mandó una foto con unas letras, ¿cierto?, que decía que casualmente el único mandamiento que dice acuérdate es el que más han olvidado, que es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para honrarlo, que es un mandamiento de Dios, es el cuarto mandamiento, es el que la mayoría de los cristianos han olvidado. Eso es desorientación espacial. Y eso nos ocurre a todos si no vamos a nuestro giroscopio, si no vamos a lo que Dios dice. Y quiero leer un poco más acá de lo desorientado, de lo cegado que estaba Saúl.
que incluso más adelante le pide a Samuel, que aquí en el versículo 17, ¿cierto? Samuel le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Eterno te ungió por rey de las naciones, y el Eterno te envió una misión. Dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que acabes. ¿Por qué no has oído la palabra del Eterno, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? Y Saúl vuelve a responder, antes bien he obedecido al Eterno. Fui a la misión que el Eterno me envió y he traído de Agag al rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Él todavía no entendía, todavía no se orientaba. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y de las vacas, de las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Eterno, tu Dios. No al Eterno Dios, sino al tuyo, a tu Dios, en Gilgal. Y ahí la frase que don Germán nos leyó, ¿cierto? Y Samuel le responde, ¿se complace el Eterno en sacrificio y holocausto antes que obedecer a Dios? Eso es lo que Dios quiere, que le obedezcan antes que uno decida hacer sacrificios, hacer ayunos en los días que uno estime conveniente o de la manera que uno estime conveniente, sino más bien en obedecer lo que la palabra de Dios dice, cuando Dios nos habla a través de su Biblia. Entonces en el versículo 24 me llamó mucho la atención que Saúl dice, he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Eterno. Y le dice, porque temía al pueblo, se dejó llevar por el temor del pueblo, y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Eterno. Y él le dice a Samuel que perdone su pecado. Él no tendría que haberle pedido perdón a Samuel, tendría que haberle pedido perdón a Dios. Eso es utilizar otra de las herramientas que Dios nos dejó, ¿cierto? Otro de los instrumentos, está la palabra de Dios, está también la oración de ir a Dios, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados para que Dios nos vuelva a poner en rumbo nuevamente. Ese es otro de los instrumentos que nos dejó, ¿cierto? La oración a Dios y pedir perdón a Dios, solicitar Mayday, ¿cierto? En el campamento con algunos jóvenes repasamos este tema de solicitar a Dios la ayuda. Ese es otro de los instrumentos que Él nos dejó para volverlo. Podríamos comparar quizás con la radio que tienen en la aeronave los pilotos. Solicitar ayuda, hablar con Dios, pedir ayuda a nuestra torre de control para volver al rumbo. Ahora bien, hay un relato en la Biblia que nos ayuda a entender qué hacer, cómo utilizar este nuevo instrumento, ¿cierto? Que es la ayuda, que aparece en Segunda de Reyes 6, que es lo que le ocurrió al siervo de Eliseo, que él sufrió una desorientación espacial en un momento, en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, a partir del versículo 16, ¿cierto? Cuando estaban siendo rodeados, y este hombre se ve rodeado. En el versículo 15 voy a leer. Dice, y se levantó de la mañana este siervo, y salió el que servía al varón de Dios, Eliseo, y aquí el ejército que tenía situada la ciudad, con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, Señor mío, a Eliseo, ¿qué haremos? Entonces a veces nosotros nos sentimos desorientados espacialmente, y decimos, ¿qué vamos a hacer? Porque en el instrumento que estoy leyendo y lo que yo siento no calza, no cuadra. Estoy desorientado espacialmente. ¿Qué haremos, Señor mío? Entonces la respuesta de Eliseo fue, no tengan miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es la respuesta que dio Eliseo y que Dios inspiró para que quedara registrada, para que la leyéramos hoy día nosotros, y para que entendamos que cuando estamos desorientados espacialmente, en este andar, este pilotear, ¿cierto? Navegar hacia el reino de Dios, nos podemos sentir así, pero Dios nos va a decir que son más los que están con nosotros. Y Eliseo, ayudando, ¿cierto?, a este siervo, oró y dijo, te ruego, Eterno, que abra sus ojos para que vea.
Y entonces el Eterno abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, con la oración, ¿cierto? En este caso de Eliseo por su siervo, o de la oración de nosotros por nosotros, o cuando nosotros tenemos, por eso compartimos, por eso nos congregamos, para que a veces nuestro compañero de al lado está desorientado espacialmente, pedirle ayuda a Dios para que le ayude a orientarse, o ayude a ponerse en este horizonte, orar los unos por los otros, orar por nosotros mismos, orar por los unos por los otros también, para que volvamos a esta orientación espacial, o nos guiemos por los instrumentos, que son lo primordial, guiarnos por estos instrumentos que Dios ha dejado para nosotros, que es y volver a lo que Él dice, no lo que nosotros creemos o estimamos o hemos aprendido en la universidad, en el colegio, nuevas tendencias, ¿cierto? Nuevos reportajes. Y es por eso, es cierto, que hacemos estos estudios bíblicos, está la Biblia, está también la revista, los folletos, donde es una ayuda, un complemento para entender lo que dice la Biblia. No es un suplemento, ¿cierto? No cambiamos la Biblia por estas ayudas que nosotros tenemos, sino que es un complemento que ayuda a entender, ayuda a guiar, como decía el eunuco, ¿cierto?, a Felipe, cuando leyó Isaías y no entendía, decía, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces hay una ayuda a entender lo que dice la Biblia, no lo que nosotros queremos entender de la Biblia. Hay otro versículo que me gusta al respecto, ¿cierto? Y que es en Primera de Corintios, el capítulo 2. En Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 9. Dice, como está escrito aquí, citando el Antiguo Testamento, esto que aparece en Isaías, dice, como cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Son cosas que el hombre, el ser humano no puede ver, ni puede oír, porque son cosas que Dios tiene preparadas para el hombre. Y el versículo 10 es uno de mis versículos favoritos, porque hablando del versículo anterior usa esta palabra pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A pesar de que estemos desorientados espacialmente, a pesar de que no podamos ver el horizonte, si nos dejamos guiar por Dios y su palabra, podremos volver a la ruta, porque Dios nos va a ayudar. Y esto, ustedes continúan aquí con lo que dice. Voy a leer algunos versículos más. Voy a leer el versículo 13 en adelante. Dice, por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseñan por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Estas cosas no se entienden con ir a la universidad, o con hacer cursos, o meterse a internet a ver tutoriales, o así. Esto se entiende, lo espiritual se entiende con lo espiritual, a través de la palabra de Dios. Y cuando nos sintamos de esa manera, desorientados por las cosas que creemos que nuestros sentimientos nos lleven hacia otro rumbo, volver a la palabra de Dios, que es la que nos va a orientar nuevamente. Aquí el versículo 15 dice, porque las cosas se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién más conoció la mente del Señor? Estoy leyendo el versículo 16, dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es un versículo
potente. Nosotros, teniendo el Espíritu Santo, trabajando con el Espíritu Santo, podemos llegar a tener, o deberíamos tener, la mente de Cristo. Trabajar como Cristo, pensar como Cristo piensa. Y estas cosas no se entienden humanamente, se entienden espiritualmente. Y esto nos tiene que ayudar a entender que lo que Jesucristo habló, lo que profetizó, se va a cumplir. Entendemos, ¿cierto? Y vemos cómo se van cumpliendo paso a paso cada una de las etapas que tienen que ocurrir para su retorno, cómo el mundo ha multiplicado su ciencia, cómo a Israel ya se le están quitando ciertos privilegios sobre la tierra del Medio Oriente, como Inglaterra, ¿cierto? Gran Bretaña se salió del pacto de la Unión Europea. Ya no es así, estamos viendo poco a poco. Y esto se viene, vi un video hace un tiempo atrás de cómo llegó el tsunami a una de las ciudades japonesas del 2011, que hubo un tsunami, cómo el río subió en 5 minutos, subió pues, 30 centímetros, y los japoneses creyeron que ese fue el tsunami. Pero pasaron otros 5 minutos y subieron otros 30 centímetros. Y así fue pasando. El video dura un largo tiempo, está hecho a más velocidad para que uno lo pueda ver. Se ve más rápido, pero en 1 hora se inundó la ciudad y las personas que creyeron que iban a ver un espectáculo con cámaras fotográficas terminaron arriba de los techos, asustados y escondidos, teniendo tiempo para escapar. Así es como están llegando las cosas. Podemos pensar que es como un tsunami, que no va a hacer nada, que estos cambios, que estas nuevas leyes no son nada, que el mundo siempre ha sido así, pero esto es como una bola de nieve que se echó a correr una vez y no va a parar. Puede que no veamos de un día para otro cómo esta nieve crece, pero está creciendo. El tiempo del fin se está acercando. No quiero ser alarmista ni apocalíptico, decir que esto va a ocurrir mañana. Dios nos dejó su guía espiritual, Apocalipsis, sabemos por sus trompetas los acontecimientos que tienen que surgir, pero debemos estar preparándonos, estudiando su palabra, guiándonos por su giroscopio, no guiándonos por nuestras propias percepciones de lo que está ocurriendo en el acontecer mundial o en el cambio de la sociedad. Tenemos que obedecer lo que Dios dice, no lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos que pueda ocurrir. Hay otro versículo en 2 de Corintios, me quedan dos escrituras, ambas en 2 de Corintios. El capítulo 5. Aquí hablando, este versículo me recuerdo haberlo leído en la fiesta de tabernáculos, que hablando de esta morada terrestre, este tabernáculo, estoy leyendo el versículo 1, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El versículo 2 dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Debemos estar así, debemos desear que el reino de Dios venga. La oración modelo de Jesucristo comenzaba con pedir que Dios establezca su reino sobre la tierra. A lo mejor nosotros vivimos en una burbuja hoy en día que no estamos sufriendo como se sufre en otros países. El hambre, la sed, ¿cierto? Muertos de hambre, lo hemos conversado otras veces. Deberíamos vivir deseando que el reino de Dios se establezca lo antes posible en la tierra, porque vivimos en tiempos violentos, vivimos tiempos que no son los que Dios diseñó para el ser humano. El versículo más adelante dice, el versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Mientras seamos carne y sangre, como dice, la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Mientras queramos seguir navegando visualmente, nos va a costar mucho llegar al reino de Dios, o no vamos a poder llegar al reino de Dios. Tenemos que confiar en lo que dicen nuestros instrumentos. Y de hecho el versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista.
por fe andamos, no por vista. ¿Cierto? El versículo 1 de Hebreos 11 dice que la fe es creer en lo que no se ve. La fe se contradice con nuestros sentimientos físicos muchas veces. Hay veces en que uno puede pilotear, ¿cierto?, la nave mirando, pero hay que confiar más en lo que dice, hay que confiar más en lo que dicen nuestros instrumentos, en lo que dice la Biblia, no en lo que nosotros estamos sintiendo. Y en lo que dice la Biblia también como un total, no tomar un versículo, sacarlo fuera de contexto, ¿cierto? Leer un versículo y creer que de ese versículo hacer una doctrina y creer que de ese versículo uno puede hacer toda una religión. La Biblia se lee, concuerda desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La última escritura que quiero ir es en 2 Corintios 4, era un poco más atrás, el versículo 16 dice: por tanto no desmayamos. Esto todos nosotros vivimos situaciones como la que le ocurrió a este piloto, ¿cierto? Que sale, él tenía planificado hacer un vuelo de día, en un día despejado, condiciones favorables, y aterrizar de día con condiciones favorables. Sin embargo, las circunstancias hicieron que las condiciones cambiaran. Y nosotros muchas veces vivimos circunstancias que no las deseamos, no las buscamos, pero se hace de noche, se nubla y nos comenzamos a desorientar. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Interiormente debemos creer que Dios nos está renovando y nos está guiando a través de sus instrumentos. El 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, ¿cierto?, sea lo que sea que estemos viviendo, comparado con lo que tiene Dios, para nosotros es una leve tribulación momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas tribulaciones nos hacen confiar cada vez más en nuestros instrumentos, cada vez más confiar en lo que Dios dice. Cada vez que vivimos estos problemas, cada vez que pensamos que lo que vivimos no tiene lógica, nos hacen confiar cada vez más y hacernos pilotos expertos en navegar instrumentalmente, confiando en lo que nuestros instrumentos dicen, confiando en lo que Dios dice. Y el versículo 18 dice: no mirando, no utilizando nuestras vistas, porque ya somos pilotos expertos, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, mirando lo que Dios dice. Pues las cosas que se ven son temporales, son engañosas, podríamos decir, son vanidad, dijo el predicador en Eclesiastés. Vanidad de vanidad, temporal, todo es temporal, vapor de vapores. Sin embargo, las que no se ven, a las que Dios nos ha invitado, a su reino, las cosas que no se ven, su palabra, sus instrumentos, esas cosas son eternas.